territorio nacional mexicano y también a quienes nos observan en toda la región iberoamericana. Hoy estamos estrenando una conducción que está a cargo de su servidor. Espero sea agradable para todas y todos ustedes. En este importante espacio de Foro Jurídico, quiero agradecerle de manera muy particular al doctor Elías Huerta por esta importante alianza y por esta oportunidad que me ha brindado para conducir cada jueves de fin de mes una entrevista con personajes de primerísima importancia en materia jurídica y todas las que tengan que ver con el mundo que rodea al derecho. Y hoy, ¿qué más o qué mejor que iniciar estas transmisiones con uno de los grandes personajes en el mundo jurídico en América Latina, en la región latinoamericana, en materia de derechos humanos. Me voy a permitir presentar el día de hoy a nuestro querido invitado. Y el objetivo de esta entrevista es justamente analizar uno de los temas centrales del siglo XXI para cualquier democracia constitucional, para cualquier democracia moderna en cualquier parte del orbe. El acceso a la justicia, la libertad de expresión, la transparencia y el litigio estratégico ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Hoy quien nos acompaña, aunque hay que decirlo con toda puntualidad, no meritaría mayor presentación, no porque no quiera hacerlo, sino porque el propio nombre ya a ustedes seguramente les marcará un precedente muy importante, al menos para todos los que estudiamos Derecho y Derechos Humanos en América Latina. El doctor Juan Pablo Olmedo Bustos, quien nos honra hoy con su participación. Él es socio o actualmente fundador de Olmedo y Ruiz, es abogado de la Universidad Católica de Chile, con una triple L en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad Essex en Inglaterra. En su carrera profesional se destaca como socio fundador de Estudio Jurídico Colambra y Olmedo, creador de la Fundación Pro Acceso y la Fundación Pro Bono, primer presidente y consejero del Consejo para la Transparencia de Chile, asesor parlamentario del Senado, secretario de la Red Interamericana de Parlamento Abierto y jefe de la Unidad de Estudios del Ministerio de Justicia, todo esto en Chile. Asimismo, y como sabrán, él fue representante en los casos La Última Tentación de Cristo, el caso Olmedo Bustos y otros contra Chile, y del caso Clos Reyes, ambos en realidad en contra del Estado chileno, mismos en los que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos resolvió que el Estado chileno violó el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, entre otros temas. Resoluciones que sin duda alguna, y con ello vamos a abundar un poquito más adelante, han sentado las bases en nuestra región para fortalecer la garantía del acceso a la información pública, así como el respeto irrestricto a la libertad de expresión y de pensamiento. Entonces, a continuación vamos a dar lugar justamente a esta interesante charla. Naturalmente no lo digo por mí, sino por quien hoy está acompañándonos. Y vamos justamente a profundizar sobre la gran importancia, la trascendencia, el legado que se ha dejado una vez que se han resuelto estos importantes temas en América Latina, en la región latinoamericana, a partir de estos fallos o sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Porque, como ustedes saben, para cualquier tribunal constitucional, pero en este caso, que es un tribunal regional, hay diversas sentencias que se emiten y que algunas de ellas destacan por su enorme relevancia, por su gran impacto en el quehacer jurídico, en este caso interamericano, por diferentes razones, por la temática que abordan, por la aproximación metodológica que eligieron los ponentes, en este caso los jueces de la Corte, para abordar la resolución del caso, o por la trascendencia que pudieron tener en la configuración de casos futuros. Y desde mi particular punto de vista, dos de estas sentencias, emanadas o surgidas a partir de la determinación de la Corte Interamericana, justamente han sido las que hace un momento señalé. El caso
La última tentación de Cristo y el caso Clau Reyes. Y en ambos casos, uno de los activos o activistas o actores centrales en el proceso, pues ha sido ni más ni menos que el querido doctor Olmedo, que hoy nos acompaña. Don Juan Pablo, platíquenos cuál ha sido su experiencia a partir primero de su ya larga actividad como defensor de derechos humanos en la región latinoamericana y su compromiso tanto de usted como activista como de las instituciones de la región en materia de acceso a la justicia. Le doy el uso de la voz, por favor, y muchas gracias por su gentil presencia. Gracias a ti, Julio César, por la invitación, además el privilegio y el honor que me has dado de poder acompañarte en el inicio de esta tarea hermosa de difundir el derecho, y difundir a los hombres de derecho, hombres, mujeres de derecho en la región y lo que están haciendo, el derecho vivo, ¿no? Es una buena oportunidad porque me permite también, y me lo voy a tomar con esa libertad, de poder hablar también como desde el abogado que toma a los 28 años una causa y sin saber mucho en realidad lo que iba a pasar y lo que tú señalas ahora. O sea, todo esto, ¿por qué se toma una causa? ¿Qué sucede? ¿Cuál es? Yo me he planteado a propósito de esta invitación, dije, me gustaría expresar eso, cómo sucede que un abogado toma una causa como la última tentación de Cristo, ¿a qué pasa? ¿Ah? Y cada uno en su propia historia, de 30 años. ¿Ah? Entonces yo quiero recordar acá, me hiciste recordar en cierta medida lo temerario y lo osado que fuimos. ¿Ah? ¿Qué pasa en estos abogados jóvenes que salen de la universidad después de una transición a la democracia? Estamos hablando de los mediados de los 90 que sucede esto, cada uno de nosotros con 28 años, 25 años, iniciando nuestras carreras profesionales y muy esperanzados por el proceso democrático, muy contentos y cuál es nuestro aporte, pues ya no vivimos la época anterior de dictadura donde abogados de derechos humanos tenían que estar defendiendo la vida. Nosotros entrábamos a defender la democracia y queríamos hacer un aporte. Y el gran legado que teníamos era efectivamente que las promesas institucionales de defensa de derechos humanos no habían sido cumplidas. En ningún país de la región, ¿ya? Y eso había provocado una dictadura militar terrible. Y por lo tanto, la promesa de que lo íbamos a hacer esta vez bien era lo que nos anhelaba. Y creo que todavía no se ha cumplido, pero llevamos 30 años y tal vez es uno de los temas aspiracionales y uno de los temas que nunca terminan de cumplirse progresivo. Y cada generación tiene un rol, y ese es el punto que quería llegar. En el caso chileno, en esa época, la Iglesia Católica tenía una fortaleza, yo diría, de legitimidad democrática por su compromiso con los derechos humanos en la dictadura, y por lo tanto muy poderosa, pero al mismo tiempo de un conservadurismo que ha sido propio de nuestra cultura chilena, básicamente, en algunos avances importantes en materia de libertades, como el divorcio y otras, ¿no? Chile fue muy tarde, llegó a esa capacidad, y entre otras por la fortaleza de la Iglesia Católica. Y lo que se genera en esa época es efectivamente una discusión de desacato de la libertad de expresión que viene naciendo después, o renaciendo después de estas épocas dictatoriales, y la autoridad con las prácticas aún del decenio anterior, limitando el ejercicio de la libertad de expresión. Y esto lo veíamos muy claramente a nivel interamericano con las querellas de las autoridades a los periodistas, y el caso Verditsky, por ejemplo, es uno de los casos importantes del sistema interamericano que en esa época traba esto. Pero había esta otra esfera de crítica política que era la esfera religiosa, y la última tentación de Cristo dio ese ámbito de discusión. Por eso en Chile fue tan relevante la última tentación, desde el punto de vista de lo que estaba sucediendo.
Y yo me recuerdo ahí, a ver, un día iba caminando por el centro y me encuentro con mi socio, que fue muchos años posteriormente, y encontramos que un grupo de abogados católicos había recurrido de amparo al Tribunal Supremo de la Nación para los efectos de prohibir la exhibición de la película La Última Tentación de Cristo. Y eso en un joven de 27 años, partiendo de esto no puede ser, esto es inaceptable. Y en esta conversación con quien me encuentro en la calle, siguió la conversación, esto no puede ser, y al día siguiente terminamos haciéndonos parte ante la Corte Suprema en Chile para la defensa de la exhibición de la película. Ese acto, que fue un acto, yo diría, mágico, ¿ah? Porque se encuentran dos fuerzas y después hicimos cosas muy potentes, o sea, hicimos una oficina de abogados, hicimos muchas otras cosas juntos, un poco inocente, pero genera y decanta en unos acontecimientos tremendos. Y aquí vuelvo al tema de defensor, quiero enfatizar eso, porque uno de los primeros efectos que tuvimos, fuimos expulsados de la universidad en nuestro carácter de académico. O sea que nunca evaluamos esa consecuencia, y después ahí, de alguna manera, en toda mi trayectoria profesional en estos casos que he ido viendo, hay un efecto de represalia. Hay un efecto de represalia. Que Bueno, se tiene esto, querido Juan Pablo, que acentúas, me parece importante destacar, porque no solamente ha sucedido en Chile o en México, en realidad la lucha por la vigencia y la progresividad de los derechos humanos en nuestra región y en muchas partes del mundo ha sido una lucha permanente, constante, que se ha dibujado en nuestras constituciones, en nuestras convenciones, pero no siempre fue así. Pareciera que ya tendríamos hoy cierta madurez, tanto institucional como normativa, que da una nueva cara a la vigencia de los derechos. ¿O cuál es tu perspectiva? ¿Qué hace falta por hacer? Mira, yo creo que esto, hoy día trataba de ver cuál es el escenario hoy día de aquella época, y te diría libertad de expresión. Yo diría hoy día el tema de las vacunas, por ejemplo. Hay un harassment, para aquellos que están en contra de las vacunas, doctores incluidos, tienen un problema de libertad de expresión hoy día, ¿ya? Entonces, hay ahí un tema, ¿ah? Por lo tanto, yo tengo la impresión de que esto es un continuum, ¿ah? Nunca termina, siempre van a nacer nuevas situaciones, ¿ah? Y por lo tanto, la protección y el cuidado a los promotores y defensores de los derechos humanos debe ser siempre alerta, ¿ah? Por algo tenemos al relator de Naciones Unidas para la defensa de jueces y abogados, y que efectivamente van desde asesinato y muerte a los profesionales, pero también cosas como esta, represalias de este tipo, la pérdida de tu grado académico. Uno podría decir, claro, no es de acuerdo, pero dolió, en ese momento dolió, porque dolió en lo personal, como exalumno de tu universidad, que seas inhibido de entrar en la perspectiva del tiempo, uno madura los acontecimientos, ¿ah? Pero en ese momento, después en otros casos, yo me recuerdo ya más maduro, y me voy a saltar, déjame un minuto esto, me parece muy Sí, por relevante, favor, por favor, por ¿ah? favor. Ya más maduro y teniendo mi oficina de abogado, habiendo decidido ser independiente, en el fondo, ¿ah? Teniendo mi propia autonomía de ejercicio profesional, que es probablemente lo que más he valorado en mi carrera, ¿ah? Esa autonomía de poder ser uno mismo y poder intervenir. Tomé un caso de una que llegó a la Corte Interamericana también, que es de Karen Atala, ¿ah? Que es un caso de homoparentalidad, ¿ah? Y era una jueza en Chile, básicamente, que tenía una pareja y le fue cuestionada la custodia a sus hijas, ¿ah? Ese es un caso bien, bien dramático. Y yo me recuerdo cuando el caso sale a la luz pública de que mi oficina lo está llevando, la llamada de clientes, por ejemplo, que recibimos pidiendo explicación y reclamos, también era una manera de represalia, ¿ah? Y de cuidado, dónde están los límites, y me parece que ese cuidado hay que tenerlo siempre, porque siempre va a estar, ¿ah?
y por lo tanto hay una preocupación hoy día, para mí, de los defensores de los derechos humanos, de cuidarlos, porque las interferencias al ejercicio de la profesión y a la defensa son de diversa naturaleza, ¿no? Y por lo tanto hay que estar buscando ahí la importancia de los colegios de abogados, por ejemplo, ¿ah? A través de los amparos gremiales, ¿ah? El cuidado del ejercicio de la profesión. Y esto yo lo estoy planteando desde el punto de vista de abogados sancionados, ¿ah? Pero también sancionados injustamente, ¿ah? O que son amedrentados, ¿ah? Por lo que están haciendo. Ese es un tema que me gustaría dejártelo presente porque está en toda la carrera profesional de los abogados litigantes que van por causas, ¿ah? Y que van por temas pioneros, ¿ah? Como fue el caso Los Reyes o como fue la última tentación de Cristo, ciertamente tienen que tener asociados cuidados, ¿ah? Y las cosas. Cuidados que tienen que ir acompañados naturalmente de un proceso evolutivo ya para el 2021, en donde, insisto, la propia jurisprudencia hoy juega un papel determinante en nuestra región en materia de protección y defensa, la garantía de los derechos humanos, porque en la actualidad es indiscutible, no sé si lo compartas, que en la protección de los derechos humanos no basta hacer referencia ya a los tratados internacionales en la materia. Por suerte, cada vez más se acude con mayor intensidad al uso de la jurisprudencia producida por organismos internacionales como una fuente adicional para fundamentar dicha protección. De esta forma, la jurisprudencia, como tú lo sabrás, ha adquirido un nuevo papel en el sistema interamericano y de fuentes a nivel internacional. La producción de la jurisprudencia es el resultado de labor de las y los jueces que desde los pronunciamientos que haces en los casos como tú, con los que tú promoviste, se someten a su conocimiento, interpretan los instrumentos internacionales, los tratados, convenciones y otras fuentes, aportando una gran variedad de criterios para la mejor protección, en este caso de la libertad de expresión, de pensamiento, del acceso a la información pública, en fin, de los derechos humanos en suma. Entonces, yo no sé hoy cómo visualizas tú este momento, ya lo dijiste, quizá te remonté hacia 1999, porque además fueron 10 años posteriores del referéndum que finalmente hizo que concluyera el mandato de Augusto Pinochet. Nosotros en México decimos que, y lo hemos venido diciendo hace 20 años, que somos una democracia que se está perfeccionando, que somos una democracia en transición a su consolidación. Pero tú te atreviste a hacer esto como activista jurídico, lo que dicen hoy los alemanes como un operador jurídico, en 1999, en una democracia de por ahí de 10 años de vigencia, en un momento todavía en el que las estructuras del viejo régimen pues no estaban agotadas, ¿no? Sí, cuando me miro para atrás digo, pero por Dios, ¿qué hice? Ya lo pienso de nuevo, no. Momento, claro. Es que eso es lo que voy, es que en una época fue muy vital para mí, porque el sentido, el darme cuenta del privilegio que había tenido, que tengo por ser quien soy, pues que un hombre blanco, que tuve acceso a educación, ¿no? O sea, en estos países, y darme cuenta de la desigualdad brutal, que existe, o sea, fue en una época de medida muy, muy potente, ¿ah? El abuso. Entonces, eso llevó a que naturalmente me transformara en de abogado en víctima. ¿Ah? Después en mi vida he ido como dándome cuenta de dónde están los roles, ¿ah? Dónde está cada uno. Y créeme que es súper relevante eso cuando uno está en estas causas que son cambios culturales permanentes, como si quieres, ¿no? Que duran 10, 15 años, ¿no? Porque definitivamente el rol del abogado uno y la víctima es otra, ¿no? La víctima, ¿no? Esa confusión básicamente fue un buen aprendizaje para mí, para no volver a hacerlo de nuevo. Oye, aprovechando esto para no cambiar tanto la dinámica, ¿cómo ves esto? Ya nos dijiste una aproximación, pero a la distancia, un corte de caja. ¿Cómo ves el fallo de la última tentación de Cristo en perspectiva? ¿Cuál ha sido, a propósito de hablar de la jurisprudencia de la Corte, de ciertos criterios que hoy incluso son
norma en muchos estados americanos, cómo se ha fortalecido la Ya, interpretación en la Corte reco- Interamericana. Es decir, hoy no podemos, para todos los que estudiamos derechos y particularmente derechos humanos, cuando nos remitimos a estudiar libertad de expresión o libertad de pensamiento, es irreductible estudiar la sentencia de la última tentación de Cristo. Es el punto de partida de una serie de jurisprudencias, de interpretaciones, de recomendaciones a más de un estado en América Latina con relación a dos temas que son centrales en cualquier democracia. La democracia moderna, la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. que, ¿Cómo lo ves tú a la distancia? mira, a ver, hay dos momentos de que, y quiero referirme al tema de la jurisprudencia. Previo a ello, en esa época eran los primeros casos ante la Corte Interamericana de verdad. Hasta esa época, hasta mediados de los 90, los casos a la Corte estaban muy filtrados por la Comisión. No se había abierto la llave como se abrió hoy día. Actualmente la Corte tiene una proliferación de casos, pero en esa época estaba empezando. Entonces, y para Chile también era el primer caso. Por lo tanto, lo más interesante, y ya voy al tema, desde el punto de vista institucional, era cómo el Estado iba a cumplir el fallo. Sabíamos que íbamos a ganar, teníamos razonable expectativa de aquello, ¿no? Entonces, y los primeros 8 o 9 años posteriores a la discusión fue si los fallos eran obligatorios o no. Esa es la primera tema de la discusión, era muy institucional. Pero superado aquello, viene la conversación que tú estás señalando ahora, que es cómo la jurisprudencia se recoge por el órgano interno, ¿ya? Y que básicamente es el control de convencionalidad directo por parte de los magistrados y también de los abogados en su escrito, en su alegato, ¿ya? Y eso es el proceso que hoy día estamos viviendo, fíjate. Es bien interesante porque de más en más uno empieza a ver cómo la jurisprudencia de la Corte es y está siendo tomada con mayor libertad, flexibilidad, tranquilidad por los supremos nacionales, cualquiera como se llamen. No solamente por los jueces, yo diría que uno podría decir, progresistas en juzgados civiles que juegan, ¿no? Pero ya cuando ya llega a la Suprema y la Suprema empieza a tomar con comodidad el control de convencionalidad, yo creo que ya te diste cuenta que es un paso importante. Este es un tema muy importante, Juan Pablo, porque a nosotros en México, hay que decirlo, hubo en la primera etapa, antes de una reforma central en materia de derechos humanos, que ya por cierto este año cumple 10 años en 2011, había un gran debate teórico, normativo, doctrinal incluso, sobre qué valor tenían o no los tratados internacionales, en qué lugares se disponían a propósito de la jerarquía normativa, etcétera. Ha ido evolucionando. Hoy, a propósito de diversos criterios, incluso de la Corte Mexicana, se ha dicho que no hay una relación de subordinación, sino más bien de coordinación, de diálogo permanente, y que así se entiende, me parece también en Chile, a propósito de lo que se ha dicho mucho y con razón, el famoso diálogo jurisprudencial entre cortes. En México, que no es tema hoy de la conversación, pero ¿cómo fue ese diálogo que, retomando lo que tú estás diciendo inicial, entre la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Suprema en Chile? ¿Y cómo es hoy? Sí, es que yo creo que tienes que hacer una distinción, o sea, tajante también en esta respuesta para poderla hacerla con honestidad, en lo que significa el cuestionamiento del Poder Judicial en dictadura. O sea, porque ahí, o sea, necesariamente el reproche y el antagonismo tienen que existir, porque el Poder Judicial tuvo en Chile una responsabilidad y en varios de nuestros países hermanos la misma. Entonces, y eso eventualmente no puede no existir el reproche del interamericano respecto de aquello, ¿ya? Entonces, sacado ese tema, sacado ese tema para dejarlo, y ahí tienes temas de amnistía, tiene una serie de temas duros que todavía no están resueltos. Cuando entra a los temas contemporáneos que marcan con la agenda del Poder Judicial, por ejemplo, temas de nombramiento de jueces. En ese caso, yo tengo la impresión de que la Corte Interamericana no solamente está ayudando en el caso concreto a mejor jurisprudencia,
pero está ayudando a procesos de cambio institucionales en los poderes judiciales de la región, ¿ya? Porque cuando tú ordenas que una determinada, y vuelvo al tema de libertad de expresión, al caso del juez Urrutia, que es un Urrutia contra Chile hace poco, por un juez que es sancionado por expresar una crítica política al Poder Judicial, precisamente en dictadura, está el reproche, por cierto, en materia de libertad de expresión sobre el tema disciplinario, pero al mismo tiempo está el reproche a el mecanismo disciplinario, propiamente tal, ¿ya? Y eso significa cambios también y un diálogo en que la Corte Suprema entiende y que tiene que hacer una reforma estructural en función del diálogo que tiene con la Corte Interamericana. Y eso es extraordinario. Porque Sí, claro. eso es una... que obviamente la sinergia va a durar 6 años, 7 años. O sea, Chile entra hoy en un proceso convencional de reforma de toda la Constitución. Entonces, por cierto, esto tiene que empalmar institucionalmente con los tiempos de reforma estructural de los países, ¿ya? Entonces, y eso tienes el estratega o el abogado estratega lo que tiene que saber es cómo y en qué momento lo empalma, porque no es un proceso lineal tampoco y no es un proceso continuo, es un proceso que corre por vórtices y además con lagunas de tiempo y ventanas de oportunidad, ¿ya? Para avanzar, ¿ah? Entonces, esta permeabilidad a la cual tú estás refiriendo entre la jurisprudencia y la orden de los ambos tribunales nacionales y regionales es un proceso que es asimétrico, que no es lineal, pero que el gestador de la política pública, el abogado del caso, lo que tiene que saber cuándo es el momento para apurar un proceso. 3 meses. Pregunta concreta. ¿Cuál crees que es el papel, técnicamente hablando, que juega la interpretación conforme en este tipo de casos? Es decir, la que más protectora en materia de derechos humanos. Pues, mira, acá el problema que tienes, déjame ver, los casos nuevos que están llegando a la Corte, en materia, por ejemplo, de libertad religiosa. Pues para esos temas, los temas, hoy día tenemos un caso de libertad religiosa interesante contra Chile. Yo creo que nuevamente el tema pasa por las particularidades locales para los efectos de determinadas conductas privadas, ¿ya? Entonces, a mí lo que te voy a responder tu pregunta un poco más larga, pero para mí lo relevante hoy día en los casos que llevo yo, que son casos de libertad de conciencia, es identificar dónde tengo una particularidad que me permita superar la valla cultural del cumplimiento. Y ese es el problema acá. Una sentencia, una buena jurisprudencia de la Corte, conforme, si no está preparado el acervo cultural del país, entre ellos el acervo jurídico, para darle seguimiento, lo cierto es que te puede demorar 10 años. ¿Ah? Quiero mandar un saludo a toda nuestra audiencia que ha estado muy participativa en ambos chats. Está resultando muy, muy agradable esto. Y estamos a la mitad del programa, no puede ser. Es una maravilla. Quiero saludar a todas y a todos los que nos están escribiendo, tanto en el chat aquí internamente como en Facebook, etcétera. A Luis Ignacio, a Ignacio Navarro, bueno, etcétera. Nos pregunta, dice Luis Ignacio, el problema central de los derechos humanos, desde su perspectiva, siempre son los límites a los derechos o de los derechos. Aquí existe, pues que justamente pareciera que hay una distorsión entre la norma vigente y la propia obediencia al derecho y los límites que se imponen entre uno y otro. Y la otra, de una vez, el sistema europeo dice, tiene muchísimos más casos tramitándose con todo y que hay mayor número de violaciones en nuestra región. ¿Tú qué piensas? No, a ver, los derechos humanos, primero, no están definidos en su práctica, porque hay evolución. A ver, yo tengo 53 años, mi momento más potente era libertad de expresión, era censura, era crítica política. Hoy puede ser otro, ¿no? El momento que está para uno. Entonces, yo creo que primero aquellos que estamos vinculados a esto es cuál es el ámbito, y ahí encontrar los límites, porque
no son absolutos, por cierto. Hoy día tenemos casos de detenidos desaparecidos versus casos de discriminación por no entrar a un restaurante. Obviamente aquí hay matices, ¿ah? Obviamente el rol del Estado hoy día cuando está privatizado y está... Entonces, yo creo que hay que ver caso a caso, ¿ah? Yo sería más casístico en vez de hacer tan afirmaciones tan amplias y grandes, es como hablar cuando me dicen hablar de ética. Yo quedo abrumado con la expresión. ¿Ah? Aterricemos el tema. ¿Dónde están los problemas hoy día? Identifiquemos cuáles son los límites ahí. Hoy día, a mí me han llamado hoy día, por ejemplo, para que estudie el impacto del 5G en la salud. Bueno, mira el tema, ¿ah? La nueva tecnología, un aporte tremendo a la salud, operaciones, qué sé yo, y al mismo tiempo no, genera radiación, puede provocar. Entonces, ¿dónde está? Aquí tenemos una discusión por hacer, ¿ah? Yo trataría de evitar en la práctica, porque yo soy re práctico para los casos, ¿ah? Cuando entramos a la práctica, identificar cuáles son las causas que te convocan, yo diría, y de ahí mirar, ¿ah? A mí me han convocado hoy día la causa de acceso a la justicia, por ejemplo, y que tiene que ver con un problema básico, hoy día afecta a muchos inmigrantes, de que la asistencia judicial gratuita del Estado es de mala calidad y no comprende todas las materias, por ejemplo. Y hoy día eso me parece que no puede ser ya más así, eso ya fue. Hoy Sí, día claro. tenemos un derecho a acceso a la justicia, por lo tanto, la población migrante, por ejemplo, que está irregular y que es expulsada del país, necesitan un abogado, y ese abogado tiene que ser del Estado, y el Estado tiene que litigar en contra del Estado. Perfecto. Ese tipo de temas, ¿verdad?, generan conflicto, y ahí es donde se discuten los límites. Porque al final, nunca vamos a poder tener una sociedad civil, por muy robusta que ella sea, que reemplace al Estado. Y por lo tanto es el Estado el que tiene que asumir prima facie la protección de los derechos humanos. Y la asesoría jurídica ahí estatal es flaca todavía. Tenemos problemas para nombrar defensores públicos, tenemos problemas para nombrar a ombudsman. O sea, hay toda la línea de protección institucional se encuentra, yo diría, todavía no totalmente desarrollada, y te reconozco, y tú lo haces. Desde 1990 ahora hemos avanzado muchísimo, pero es infinito. Y probablemente nunca va a terminar. Entonces, cada generación hace lo suyo, ¿no?, y hace su aporte. Esto es muy importante, querido Juan Pablo, porque me recordaste algunas palabras que no hace mucho pronunció nuestro querido amigo y el doctor Sergio García Ramírez, que seguramente lo conoces bien, expresidente de la Corte Interamericana, y decía que uno de los retos pendientes aún en nuestra región tiene que ver justamente con el acceso a la justicia material, es decir, porque tiene dos dimensiones, la formal, la que ha estado ahí siempre, en los textos constitucionales, legales, reglamentarios y convencionales. Pero el tema del acceso material a la justicia, que es lo que acabas de señalar, sigue siendo un pendiente o estamos trabajando ya en la región para corregirlo. ¿Cuál es tu opinión? Mira, acá tenemos varios. Voy a hablar de los abogados, de mi preocupación de los abogados en esto. Mira, el otro día hablaba con la cooperación alemana, preocupada de estos temas, y la proliferación de escuelas de derecho en Latinoamérica ha sido un desastre en la calidad de los abogados, ¿ya? Entonces, tenemos un problema ya de entrada porque en el interlocutor para hacer una determinada acción no sabe hacerla y la hace mal de entrada. Entonces, lo que obliga aquí al magistrado a, cuando no puede rectificar, rechazar demanda en perjuicio de derechos. Entonces, efectivamente, hay necesidades insatisfechas brutales en el alcance institucional de dar asistencia jurídica gratuita y patrocinio jurídico. Ahora, cuando la hay, tenemos problemas de calidad también en el patrocinio jurídico. Y esos son temas que no se revisan muy a menudo, ¿eh? En realidad, las preocupaciones materiales de los países son mucho más contingentes, y estas son más de largo plazo y muchas veces han puesto en décadas sin que se revisen, ¿eh? Entonces, me parece que hay que buscar oportunidades para ello. Yo, uno de los temas que preocupa desde el sector privado, sin ser Estado,
la ética o el comportamiento ético en juicio, por ejemplo. Aquí tenemos un tema relevante y donde creo que, no quiero decir colegiatura obligatoria, pero tiene que haber un mecanismo de responsabilidad para los abogados. Yo creo que uno tiene que partir por casa en estos temas. Yo noto las deficiencias estatales en acceso a la justicia que son tremendas. En el Ministerio de Justicia tuve ocasión de participar de las reformas, pero entiendo nuevamente que son procesos enormes. Entonces, siendo así, como presidente de la Fundación Pro Acceso, miembro del Colegio de Abogados, lo que aspiro a que tengamos un mejor control de pares, y lo primero que uno puede partir es ofreciéndose para ello. Mira, Yo creo que eso es un tema que los abogados debiéramos mirar con mejor, sobre todo aquellos que estamos interesados en lo público, cuando vemos una privatización tan fuerte y además alejería del control. Yo creo que eso no hace mal, daña la profesión de abogado en cierta medida. sí, te lo digo porque hay aquí entre nuestros comentarios en el chat que dice, y lo dice muy bien, pues, a ver, la Convención Americana sobre Derechos Humanos es, o debería ser, la piedra angular sobre la cual descanse el sistema de derechos y libertades de toda nuestra región, el sistema interamericano de la protección de los derechos humanos. Y a propósito del acceso a la justicia, no se tiene que ver a esta convención como una norma simplemente programática, como algunos la consideran, no sé cuál sea tu perspectiva, sino que debe tener una aplicación directa y material en todos sus preceptos para cualquier estado que haya firmado, ratificado o se haya adherido a la propia convención. Y es justamente ahí donde, a propósito de esta charla que hemos tenido, es en donde radica justamente la vigencia, la progresividad, la potencia. A ver, los derechos en acción que están contenidos tanto en nuestras normas internas, nuestras constituciones, como en la propia Convención Americana. No sé tú qué piensas al respecto. Es que ahí donde para que esto se gatille como proceso, requiere el abogado interpretador. Ese es el punto. Por eso yo rescato tanto el rol del litigio estratégico, porque ¿cómo activa el sistema para que esto ocurra? Y ocurra bien, con buenos casos. ¿Ah? ¿Y quiénes captan los buenos casos? Los abogados. ¿Ah? Entonces, poder captar, ¿ah? Esto lo puedes ver a nivel cuantitativo ya en los procesos de educación formal, de los jueces, pero en el nivel práctico, cuando tú estás innovando, ciertamente tú sabes más que el juez, porque es algo que Claro. nunca se... Entonces, yo me recuerdo en el caso Claude Reyes, cuando estamos en el litigio interno, ¿ah? Cuando llega el caso al juez, el juez se tardó 8 meses en resolver, y tuve que ir a verlo y pedir la audiencia formal, tiré una vez cada 15 días, pero con mucha frecuencia, porque el juez necesitaba aprender. Era un aprendizaje. Entonces tú sabes más, que entonces por lo tanto la responsabilidad en lo que quiere incidir es mayor. O sea, Claude Reyes fue una estrategia de decir ex ante, aquí hay una norma tácita en la Convención Americana del derecho a buscar información, que es el acceso a información pública. Eso lo elaboramos en un paper el año 1996 con mi socio, y lo publicamos. Y fuimos objeto de una crítica ácida por la comunidad académica. Y dijimos, no, y el año 97 construimos, y eso fue un caso construido, en realidad, lo construimos, porque en realidad queríamos también probar la tesis, y lo construimos, y se demora todo, pero la responsabilidad que tienes cuando construyes algo así, si te va mal, es brutal. Porque mataste en la causa. Entonces, yo diría acá, una cosa es cuando ya entras en ritmo, las instituciones entran donde esto se hace más familiar y donde la conversación y la cooperación, como tú llamas, ¿no? Entre lo regional y lo local y lo subnacional y lo municipal, conversa, y eso cuando uno lo ve, lo disfruta, porque te das cuenta que Sí, claro. el sistema ya funcionó porque todos los actores ya fueron educados, en cierta medida, para comprender eso. Eso es un avance interesante. Ahora, cuando llegas a estos nuevos temas como nanotecnología, 5G
y empieza a hacer estas, que son propios de la modernidad. ¿Para qué hablar de represión policial o las cosas antiguas que siempre van a estar vigentes? Tú elaboras la tesis y sabes más que los operadores, por lo tanto, cuando haces el control de convencionalidad y vas fuerte por la corte, tienes que asumir el riesgo. Y eso creo que es una gran experiencia. ¿Ah? Mira, es importantísimo tratar este tema contigo, Juan Pablo, porque nos das una perspectiva amplificada sobre el quehacer jurídico, el del derecho, no solamente por parte de las instituciones, sino por sociedad civil y quienes son operadores o abogados, como tú, que han dedicado su vida justamente a tramitar este tipo de asuntos en sede internacional. Y en este caso, ya tú porque antes de ir a la siguiente pregunta, ya con la experiencia del caso La Última Tentación de Cristo, en materia de libertad de expresión, libertad de pensamiento, y ya se había robustecido en el sistema interamericano vía la jurisprudencia, los criterios, las recomendaciones, etcétera, estos temas. Viene el caso Clos Reyes, entiendo que todo también se originó por ahí de 1998, pero en realidad entra a trámite o el procedimiento ante la Corte hasta 2005. ¿Cuál fue tu experiencia en este caso? Porque Clos Reyes también ha sentado un precedente irreductible en materia de acceso a la información pública. En un año, por ejemplo, en el que muchos países de la región latinoamericana aún no tenían leyes de acceso a la información pública. El caso mexicano, hacía apenas 3 años en México se había reglamentado el sexto de la Constitución en materia de acceso a la información pública. Es decir, no había una cobertura jurídica suficiente, ni interna ni internacional, con criterios claros sobre qué hacer con un instrumento que hoy en día se ha convertido en uno de los ejes rectores de cualquier democracia constitucional, que es la transparencia, el acceso a la información pública. ¿Qué nos puedes decir también con relación a esta experiencia? Porque después de eso, ocupaste un cargo muy importante en Chile como consejero presidente de transparencia en el Estado chileno. Pero antes de eso, ¿cuál fue tu experiencia en este caso? Sí. Igual que en el caso La Última Tentación, en perspectiva, ¿cuál es tu dimensión? El preámbulo es primero señalar es la sintonía personal con México, ¿no? Porque efectivamente, de alguna manera, en los temas que me ha tocado, he encontrado una afinidad que es colaborativa, enriquecedora, de sinergia total. Y en acceso a información, por Dios que fue así. En la medida en que México avanzó con la construcción institucional por sus propias razones del INAI en esa época, y avanzábamos nosotros casi paralelamente con el caso ante la Corte Interamericana. Entonces, ese gap que tú dices de 3 años fue muy interesante porque permitió un intercambio muy sustantivo, muy potente, que traía el fallo de la Corte, con la experiencia orgánica que llevaban ya a esa época en el INAI, ¿eh? Que eso fue tremendamente, esos dos elementos combinados fueron una expansión brutal en América Latina. Entonces, yo creo que ahí hay esa sinergia hay que mirarla, es muy interesante cómo se hizo eso. Ahora, yendo al inicio fíjate que llegó ahí también, esto fue litigio estratégico puro, y esto es abogados en ejercicio de la profesión. Encontramos una pequeña norma, o sea, interpusimos el caso, lo hicimos a sabiendas, a diferencia de La Última Tentación de Cristo, a sabiendas de que este era un caso técnico, sutil, y que teníamos que esperar su maduración ante el sistema. Tú te das cuenta que el caso de La Última Tentación duró 3 años. Lo pusimos en el 97, 98 y teníamos ya la sentencia en 2001. O sea, muy poco tiempo, porque era un caso real. Había ahí un tema muy potente para Chile en la libertad de expresión. Este caso pasaba piola. No había una, como tú bien dices. Y aquí hay una tercera persona que merece ser mencionada en la creación, que es el relator para la libertad de expresión de la OEA. Santiago Cantón, de hecho, fue el que tomó la posta diciendo que, a juicio de él,
había un derecho de acceso a información en la convención. Y eso lo tomamos nosotros, va a ser. Y posteriormente, cuando interponemos la acción, entra Eduardo Bertoni. Yo me atrevería a decir que la contribución de Eduardo fue fundamental para llevar el caso dentro de la comisión para que avanzara, que si no, no llega, ¿ya? Y ese avance implicó una madurez en la Relatoría de la Libertad de Expresión. Sus primeros informes empezaron a darle corpulencia y a entender que era una buena idea entrar con el tema de acceso a información en Latinoamérica. No solo, pero, a ver, matiz, la razón era porque era una contramedida a la derogación de las leyes de desacato. Mira la perspectiva, o sea, se decía, si las personas pueden criticar, pero para criticar y no cometer injuria, tienen que tener información. Y por lo tanto, la información veraz favorece la crítica política. Ese fue el argumento. Entonces había una que estaba enfocado ahí. Después se vio las otras implicancias en derechos sociales, en derecho al agua, en, qué sé yo, debido proceso, pero la preocupación del sistema interamericano era esa. La preocupación en México cuando nace el INAI es otra. Claro. Es Claro. otra la razón del grupo Oaxaca que se forma. ¿Eh? Pero ambas confluyen en esa. Y el tiempo que se demoró el proceso fue muy interesante porque permitió madurar. A través del INAI, a través de la experiencia mexicana, ahí me acuerdo, Isaluna, había una que estaban en los grupos internacionales, empezó el Open Society, la fundación de George Soros, una serie de organizaciones a apoyar a este pequeño grupo y se transformó, y esto es una cosa hermosa que uno ve en ese fallo, cuando lo revisé el otro día, tienes 7 u 8 amigos brief de distintas organizaciones y todo esto coordinado, o sea, se formó un equipo de trabajo intrainstitucional de sociedad civil para el caso, que fue extraordinario. Fue extraordinario. Yo cuando recuerdo esa, porque eso es lo que hace que el caso sea irradiante, que el continente lo sienta desde el inicio como suyo. Es una, en cierta medida, cuando, esto es personal lo que te voy a decir, cuando uno llega con un caso hacia la corte, lo pone a disposición del continente. Claro, por Es lo que supuesto. está haciendo. Si el caso no te pertenece, el caso es una mejora democrática. Entonces, tiene que, por su esencia, su naturaleza, tiene que ser capaz de irradiar y convocar. Y eso se logró con Reyes. Eso se logró, eso es una hermosura, es una belleza de construcción, de diseño. Este último enunciado que subrayas es determinante y yo lo comparto contigo. Es decir, ¿qué papel juega el acceso a la información pública en un Estado democrático? Tiene que irradiar, tiene que convertirse en un centro que irradie tanto a la sociedad como a las instituciones para una mejora de la calidad democrática, pero también de la calidad de vida de las personas. Y justamente entendido, no solamente con una visión programática, sino útil, práctica. Yo con esto recuerdo mucho también diversos análisis que hay en México y me parece que lo podemos decir también a nivel regional a partir de lo que ha hecho la Corte Interamericana con los ires y venires de los diversos gobiernos en nuestra región, que hoy la transparencia para nadie o el acceso a la información pública está al margen de ser un valor democrático o un triunfo incluso de las repúblicas para quienes han desarrollado en su base instrumental las reglas, las instituciones y la operación de la transparencia. Y en gran medida abrevamos de lo que se hizo con este gran caso que después, cuéntame, ¿cómo fue tu tránsito de operador jurídico, abogado litigante, con este litigio estratégico, que además, hay que decirlo, has sido un abogado tú y tus pares muy exitosos, en donde han puesto el ojo, como decimos en México, han puesto la bala, han ganado los casos y han sido contundentes, porque han sido además guías de muchos otros asuntos. ¿Qué pasa? ¿Cómo fue tu tránsito como consejero presidente al Consejo de Transparencia en Chile? O sea, esto es personal, así que déjame liberarme ahí. Fue muy emocionante, lo primero que nada, cuando la presidenta de la República te pide, o sea, en el fondo ya nominado,
aquí tiene, monte la oficina de, porque sí me lo dijo, monte la oficina de transparencia en Chile. Ese era su entender. No le importaba mucho esto, si fuera órgano autónomo, no, consejo. Me llevó a un lado, me dijo, mire, aquí tiene, monte la oficina, hágalo bien, me dijo. Y me pasó el presupuesto, inicie este tema. Entonces, de la nada, sin tener efectivamente ni un lugar, ni arriendo, ni nada, en un piso vacío, empezando, la construcción en 4 años, la fuerza de construir, el vigor, el compromiso de mis colegas consejeros, el apoyo, mira, dejan esto, estas cosas tienen que decirse, quiero que en un buen momento. Me recuerdo haber llamado a María Marván, me parece que era en esa época la consejera presidenta del INAI, cuando me envistan en el cargo, y le digo, consejera, estamos los 4 consejeros en Chile recién nominados, algo yo conozco de acceso a información, pero mis pares definitivamente nada, y necesitamos su ayuda. Y ella el día siguiente, aquí está, pasaje, nos mandó los 4 y nos acogió en el INAI durante una semana y fue una experiencia brutal, brutal, brutal. Entonces, esa como yo diría, Buenaventura, que tiene un proyecto que nace bien, ¿ya? Que nace bien. No, la doctora Marván visionaria, además, como es, y ha dejado un gran legado en México todavía y sigue haciéndolo. Así es, entonces corren y evolucionan. Ahora, necesariamente también llegan momentos en que la cultura del secreto se rearma, por cierto, y también hace lo suyo. O sea, estos son momentos pendulares y el momento de expansión llega. Y en Chile, por suerte, ocurrió, de alguna manera también eso significó mi salida del Consejo, porque empezó la discusión de los correos electrónicos. La discusión de los correos electrónicos, por más o menos por el tercer año de vida del Consejo, fue realmente el caso que marcó la diferencia del apoyo del gobierno a esta iniciativa crecedora, a esta iniciativa se volvió compleja. Se volvió compleja y se piensa que Chile pues, cabe en un estado mexicano y de los medianos chicos. Es un país pequeño, Santiago una ciudad de 5 millones de habitantes, 7, no sé, pero entonces las escalas son muy menores, hay que verlo ahí. Y por cierto, se generó. Y de ahí en adelante vino lo que yo creo, y lo he dicho también públicamente, una suerte como de, yo diría, anodino. El Consejo se va transformando en la anonidad. Y eso tiene que ver mucho con el mecanismo de nombramiento de consejero y con el tema part-time de su compromiso. Yo creo que ya hay suficiente conciencia en Latinoamérica de que se requiere una institución autónoma vinculada a la defensa de este derecho y los otros asociados de protección de datos y rendición de cuentas y otros, requiere un compromiso full time y garantía de autonomía. O sea, cada día me doy cuenta que eso es como experiencia de vida para hacer lo que a uno le gusta, y que lo que a uno le gusta en materia institucional son las competencias institucionales del órgano. Necesita tener autonomía, si no, no puede. Claro. Y yo creo que ese es un tema que ya se dio cuenta. Yo espero hoy día que el Consejo para la Transparencia está haciendo un esfuerzo muy interesante de apoyo a la Convención Constituyente, y que ojalá la convención que va a escribir la nueva constitución, que esta apoyo del Consejo venga asociado a un trabajo inteligente con la convención para lograr mejoras, incluso constitucionales, de reconocimiento al órgano de control de transparencia, que sería ahí, para seguir el modelo. Yo creo que tiene que ir por ahí. La preocupación es que cuando no es así, se va para abajo. Se va para abajo, y por lo tanto necesariamente las facultades resolutivas, protectoras, que son las que hemos estado conversando ahora, de control de convencionalidad, decaen. Y al final el Consejo tiene que en ese ámbito empieza a renunciar a su rol protector y lo traslada, por cierto, al Poder Judicial en revisión. Y nuevamente el Poder Judicial es lo que queríamos de alguna manera evitar, a través de la apertura del Consejo, pero con un Consejo que no es robusto y que no cree en el derecho fundamental de acceso, que es superado, nuevamente regada acá. Y las antiguas quejas
de acceso a la justicia, por ejemplo, de pagar abogados y de lograr patrocinio judicial, que es la gracia de los órganos de control que permiten a la gente la gratuidad, vuelven a surgir. Entonces, la dinámica, y yo diría que esto es como un baile de tango, y una vez lo dije así en una conferencia en México, la transparencia y la opacidad van juntas, como un tango. Entonces, yo creo que acá lo importante es entender cuando entramos en procesos, en estadios, donde tenemos que acurrucarnos como defensores de derechos humanos que somos, porque uno es independiente, incluso aquellos que tienen cargos institucionales, sumarios, qué sé yo, los ataques siempre están. Entonces, cómo cuidarse en los procesos es un tema también de salud y de cuidado de los defensores, y al mismo tiempo tener la capacidad de visión de las oportunidades. Y si tienes suerte, contar con un equipo de trabajo y una sustentabilidad que te permita intervenir en una acción. Y después se verá. Mira, Juan Pablo, con esto diste muchas respuestas que teníamos pendientes a preguntas ya en el chat. Parece que las estabas visualizando a propósito de la autonomía y función de los órganos como los nuestros, cuál es el papel de los operadores jurídicos. Juan Pablo, ha sido un verdadero honor y privilegio estar compartiendo esta hora contigo. Y como ves, se nos fue el tiempo como cuando estás con los mejores y que en este caso no es la excepción. Gracias por esta oportunidad, querido Juan Pablo. Se quedaron muchas preguntas por ahí, muchas ideas, pero como tú ya sabes, eres un gran amigo de las instituciones mexicanas y seguiremos trabajando de manera coordinada. Agradecerte mucho esta oportunidad y como esta es tu entrevista, ¿algún mensaje de cierre con relación al tema central que hoy nos convoca, acceso a la justicia, transparencia y libertad de expresión y pensamiento en el sistema interamericano, querido amigo? Mira, tal vez el agradecimiento propio de poder estar contigo compartiendo, además desde una perspectiva bien personal. Yo generalmente no me doy ese privilegio, no me doy ese lujo de poder hablar de lo que me pasó a mí. Y me parece muy bueno porque tu invitada como abogado, o sea, en un par de abogados, me parece es una muy buena convocatoria. Y si pudiera ser una expectativa es, ojalá reencontrarme con México pronto, porque efectivamente cuando se logra esta sinergia, así que tomo tu palabra para seguir trabajando juntos y lograr nuevamente en un punto específico encontrar tomar esta ola. Estamos en un momento de oportunidad brillante y el entusiasmo hay que aprovechar. Así que te agradezco enormemente. Ahí espero que se repita. Nuestra región siempre dará para muchas discusiones de diferentes ópticas, es poliprísmica y naturalmente la jurídica es un tema central que cruza a toda nuestra región. Y hoy haber tenido, desde mi perspectiva, uno de los grandes en el sistema interamericano de los derechos humanos, que desde la sociedad ha empujado la construcción en coordinación con la Corte, de muchos criterios, de muchas orientaciones, de mucha jurisprudencia, en dos temas al menos. Ha participado en muchos más, ya nos contará en otro momento, pero dos elementos clave: el acceso a la información pública en Clos Reyes, la libertad de pensamiento y de expresión, en el caso La Última Tentación de Cristo. Para todos los que estudiamos derecho, no es nada oculto. Cuando nos tenemos que poner a estudiar en serio ambos derechos, tenemos que recurrir irremediablemente, y qué bueno, a estas dos grandes sentencias que tuvieron un motor, un origen, y que fue la extraordinaria operación de Juan Pablo con otros abogados en Chile, en un momento, por cierto, muy complicado para una democracia en crecimiento como la nuestra ahora, que está siempre en proceso de consolidación. Para mí ha sido un verdadero honor el día de hoy estar con todas y todos ustedes. Al doctor Elías Huerta, una vez más, muchísimas gracias. A todas y todos los que nos siguieron en esta transmisión, les agradezco profundamente su acompañamiento. Y a Juan Pablo, una vez más, querido amigo, maestro, con todo mi cariño, admiración y respeto, un abrazo fuerte, y siempre sabes que cuentas con aliados y amigos en México, este país que es hermano de Chile. Muchas gracias a todos. Hasta muy pronto y muchas gracias. Te mandan muchas felicitaciones, por cierto,
por esta espléndida, Qué espléndida agradecido charla. soy yo, qué agradecido por darme la oportunidad de poder expresarme. Mira, ya quedó registro para las redes. Abrazo fuerte y hasta muy pronto. Gracias. Abrazo hasta Santiago. Ya, muy bien.